hasta los lirios. Muy bien. Hasta los lirios, Santiago. Ahorita me pasas tu teléfono para pasarte los videos. Sí, estoy Se bien. los pases. Pues de una vez, dámelo. Póntelo, póntelo. Déjame regreso, ahora sí. Dímelo. 13. ¿Cómo te llamas? Ahorita te lo mando por WhatsApp con todo. Para que ya se los pases. Luis Valero. Sí. Con B grande, Valero. Con V. Con V. Ya está. Tú sigue echando ganas, ahorita te los vas. Tiene una jarra, mejor se sabe porque tengo una patacona. Y así no puedo bailar. Porque tengo una patacona. Dejamos adelante a ellas. Y vamos para
Gracias.